Muy bien, tratamos de cubrir todos los ángulos posibles y por eso invitamos al señor Henry Crespo para que nos acompañe. Le digo bienvenido, es presidente del Caucus Negro Democrático de la Florida. Señor, un placer tenerlo aquí, muy amable. Gracias, Pedro, por tenerme. Ex jefe de la policía de la ciudad de Miami, el señor Miguel Expósito está con nosotros. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. El abogado y ex fiscal, ahí tenemos dos ángulos en uno, Sabino Jauregui, nos acompaña. Señor, buenas noches. Buenas noches. Empiezo con usted, señor Crespo, su impresión de esta decisión. Bueno, yo creo que Mosley hizo una cosa, la fiscal Tata Mosley hizo una cosa interesante, porque mayor parte nunca, aquí fue Janet Reno, yo creo, que fue la única fiscal Tata que brought charges a una policía y no ganó, pero el punto que lo hizo. Y aquí accountability, porque una cosa muy extraña que este señor lo arrestaron, no lo cogieron con droga o pistola, entonces, imagínate, usted sabe la historia. Tenía un cuchillo y, por cierto, hoy la fiscal dijo que no era ilegal ese tipo de cuchillo. Ok, entonces estoy correcto, you corrected me. Pero la cosa es que cuando tú arrestas a una persona y sale muerto y no había una clase de confrontación física, en el sentido... Y usted ve Gardner en New York y ve a la otra señora en North Carolina, yo creo que fue que lo mataron. Entonces, it's about accountability en dos partes. So vamos a ver cómo va a salir. Pero yo creo que es una cosa muy agresiva. So vamos a ver cómo va a salir. Señor Expósito, ¿qué me dice? ¿Cuál es su impresión? Bueno, primero tengo que explicarle que yo no vengo aquí a defenderlo a los policías. Como ex jefe de la policía, también fui investigador de asuntos internos y arrestamos más de una docena de oficiales durante el tiempo que yo estuve en la policía y estuve yo involucrado en algunos de esos casos. Así que yo no vengo aquí ni a defender a la policía ni a acusarlo. Pero lo que yo vi un poco inusual es la rapidez con la cual estos cargos fueron formulados. Estos son unos casos extremadamente importantes que tienen una importancia nacional. Y para que una fiscal se mueva tan rápido, lo veo muy inusual. Sobre todo como se reportó que el reporte forénsico salió esta mañana. Así que ya tenía los papeles preparados para hacerle los cargos cuando recibió el reporte forense del examinador médico. Y lo veo eso un poco extraño, inusual, y espero que esto no sea una situación que después pierdan esos casos, que de verdad los oficiales hayan cometido un crimen y que pierdan esos casos por haberse movido muy rápido. Enseguida le pregunto al abogado, pero primero algo de lo que dijo cuando hizo el anuncio la fiscal estatal. The findings of our comprehensive, thorough, and independent investigation, coupled with the medical examiner's determination that Mr. Gray's death was a homicide, which we received today, has led us to believe that we have probable cause to file criminal charges. The manner of death, deemed a homicide by the Maryland State Medical Examiner, is believed to be the result of a fatal injury that occurred while Mr. Gray was unrestrained by a seatbelt in the custody of the Baltimore Police Department wagon. Ahí va precisamente por algo de lo que decía el jefe Expósito, el tema de la velocidad. Ella dice una investigación integral y exhaustiva y, por supuesto, ese es uno de los temas que está generando más controversia en estas horas porque han pasado 2 semanas. Básicamente, en muchos casos, lleva meses un proceso de este tipo. ¿Qué me dice usted, abogado? La investigación sí ha sido bien rápida. Por este tipo de casos, cuando se muere alguien, se ha movido rapidísimo. Yo he tenido casos, tengo un caso ahora que está esperando por la autopsia nada más. Han pasado 3 semanas y el resultado todavía no está. Así que sí, definitivamente se ha movido bien rápido el caso. Y ha puesto unas acusaciones bien serias en contra de los policías. ¿Okay? Y vamos a ver si ellos de verdad van a tener esa evidencia para probar todos los delitos que están acusando a estos policías. De que cometieron errores, de que hicieron cosas que no estaban supuestos a hacer, definitivamente. Ahí no hay duda. Pero algunas de las acusaciones, especialmente esa acusación de homicidio que le pusieron a uno de los oficiales. El asesinato en segundo grado. En el segundo grado, que lleva una máxima condena de 30 años. Hay que ver qué evidencia ellos van a tener para poder justificar esa acusación, que es una acusación muy seria.
Se dice, desde chico escucho la expresión, no hay que confundir velocidad con apuro. La velocidad puede ser eficiente, puede ser práctica, el apuro puede ser negativo. Y acá hay un componente muy grande que es motines, violencia en las calles, una presión enorme porque ha habido casos contra afroamericanos en otras ciudades del país, claro. Un presidente que está hablando en cada una de estas situaciones. ¿Ve esa presión como una parte integral de que esto sea muy rápido, tal vez apurado? Yo no sé si la investigación ha sido apurada o no. Definitivamente hay una presión política inmensa. Eso se sabe, ¿ok? Y yo estoy seguro que la fiscal, la pobre, está bajo de esa presión. Es igual que cuando yo estaba aquí durante el caso de Zimmerman, que salió la fiscal, ¿te acuerdas? La Angela Corey hizo todo tipo de declaraciones y le puso tremendos cargos contra Zimmerman, que en aquel tiempo yo te dije que había exagerado. Sí. No estoy diciendo que esta fiscal está haciendo lo mismo en este caso, porque no sabemos la evidencia que ella tiene todavía. Pero de que hay una presión política, definitivamente la hay. Señor Crespo, ¿le preocupa ese ángulo, el hecho de que para responder a una presión, no solo política, sino ciudadana, la Fiscalía diga, vamos lo más rápido posible para tratar de calmar los ánimos? Bueno, tú sabes, cuando esta gente quiere hacer algo en el sentido de los resources que tienen, ellos pueden to double down en lo que es la información que necesitan. Si es muy rápido, si es muy despacio, no te puedo decir. Yo no estoy en la mente de ella y no sé el proceso entero que hicieron. Pero parece que el medical examiner dice que fue un homicide. Sí. Parece que fue en lo que vieron cuando la arrestaron, cuando fueron Bam Bam, cuando Freddie Gray estaba en el bank, cuando salió del bank, cuando lo pusieron en el hospital, se murió 6 horas después. Y también, tú sabes que es muy interesante en esto, porque siempre estamos hablando que todo esto es racial. Y muchos de estos afroamericanos que mueren atrás de una pistola de una policía blanco. Pero aquí tú tienes una situación que 3 eran afroamericanos, 3 blancos, uno de los afroamericanos era mujer. Aquí también hay una conversación de color blue. Y eso también es una cosa muy interesante, lo que está pasando en muchas de estas comunidades con la policía totalmente, que ahora no tienen community police como antes, o truant officers comunitaria. Y eso es muy interesante ese aspecto. Bueno, de lo que él dice, ese término que él usó, blue, hay lo que se llama, y todo el mundo lo sabe, lo que se llama la pared azul de silencio, Blue Wall of Silence, donde un policía protege al otro policía. Es una cosa conocida. Y un policía normalmente no echa para adelante a otro policía, aunque ellos actúen ilegalmente, negligentemente. Eso es una cosa conocida y es un problema que tenemos en nuestra sociedad. Obviamente usted no está investigando este caso y por supuesto lo que estamos aquí es opinando sobre cosas que no tenemos la información completa. Ahora, se publicó información sobre el recorrido que hizo este vehículo y había una persona que no tenía puesto un cinturón de seguridad según la denuncia y lo que aparentemente se ha aceptado que ocurrió. Hubo varias paradas, incluyendo que se fue a hacer otro arresto incluso cuando tenían esta situación en marcha, digamos. En una situación equivalente, su olfato de muchos años de policía le dice que aquí hubo chapucería, no hablemos de intención. Bueno, se sabe que alguna de las paradas era para ponerle unas esposas especiales que son para las piernas, porque él se estaba moviendo adentro del van o estaba causando algún tipo de... Lo que sí yo encuentro un poco extraño es que otros prisioneros que iban dentro del van dicen que no estaban manejando en esa forma como se han hecho alegaciones en el pasado contra la policía de Baltimore, que no le ponen el cinturón al prisionero y que empiezan a meter frenazos para que se den golpes. Y los otros prisioneros dijeron que eso no ocurrió. Así que si eso no ocurrió y no hay evidencia que ellos le dieron golpes a este individuo, ¿de qué murió? Bueno, la razón de la muerte fue una herida de enorme magnitud en la columna vertebral. No, claro, eso sí, pero ¿cómo fue causado? Si él no estuvo metiendo los frenazos, ¿dónde fue que recibió esos golpes? Porque hasta se enseñó un video en una de las paradas que ellos no documentan, que se ven que ellos andan con él y lo mueven y eso, y no le dan golpes, así que... Ahora, escucho ese argumento, ese análisis, y entonces agrego esto.
no es responsabilidad de la persona que está manejando el vehículo que no haya duda que está bien asegurado el detenido, porque aunque no haya frenazos, el detenido puede tratar de hacerse daño e incluso después tratar de acusar a la policía. Bueno, no hay un error de base en términos de tengo un prisionero y básicamente está suelto adentro de una camioneta. No hay duda de que ellos violaron las pólizas del departamento, que hacía una semana que habían implementado esa póliza, porque no es una póliza que lleva años. Y llevaba una semana nada más esa póliza en efecto, pero la violaron. Pero eso no es causa de acusar a alguien de asesinato porque violó una póliza del departamento. Ahora, si tú me dices, ellos estaban manejando en la forma que han acusado a otros policías de Baltimore en el pasado, sí te digo que hay un problema ahí y que probablemente estuvieran responsables por la muerte de este individuo, porque se hubiera dado golpe. Pero es que los otros prisioneros dicen que el chofer no manejó en esa forma, que iba manejando normalmente, que oyeron unos golpes, pero era el otro prisionero mientras iban manejando. Es interesante que los cargos más graves en este caso es contra el chofer, que es afroamericano. Sí. Un pensamiento final de cada uno, por favor, Sabino. Por eso la fiscal en este caso específicamente escogió el tipo de homicidio que escogió, que se llama depraved heart, corazón oscuro. Abajo de esa ley, ella no tiene que probar que le entraron a golpe, que causaron la herida. Nada más que tiene que probar que actuaron de una manera tan negligente, en una forma tan irresponsable, que aunque él pedía ayuda otra vez y otra vez, pidió ayuda como 5 veces, no le dieron la ayuda, no lo llevaron al hospital. Señor Crespo, el pensamiento final es para usted. Muy interesante esto va a ser. Va muy interesante porque, un spinal injury. Una herida en la columna vertebral. No es fácil, creo yo. Y más en un band. Y cuando empezaron el video, usted lo ve ahí, el señor Gray, que estaba un poco, parece que estaba un poco, algo lo estaba pasando ahí. Para mí no, yo no soy un expert, pero no era normal. Como él parecía como estaba en pain. Pero va a ser muy interesante. Y lo vamos a seguir yo estoy de paso a acuerdo paso. en eso, de que él lucía en el momento que lo llevaban para el banco. Como que tenía algún problema físico. Exacto, pero es que no se vio la policía dándole golpe tampoco. Porque el video no empezó antes, empezó atrás de Mucho para conversar, otro capítulo que abriremos en otro momento. Por ahora cierro este, les agradezco mucho su presencia. Gracias. Muy amable. Paréntesis, al volver.